¿Sabes cuál es la diferencia entre los verbos transitivos e intransitivos en español? Hola, hola, yo soy Janet de Español a la Carta y estoy acá para ayudarte a aprender español. Así que si esto te interesa, te sugiero que te suscribas al canal para no perderte de nada y además dale una mirada a la descripción porque siempre vas a encontrar información útil. Ahora sí, vamos a ponernos con el tema de la clase de hoy. Para entender la diferencia entre verbos transitivos e intransitivos nos tenemos que fijar en el significado del verbo, es decir, en la acción o en el evento que ese verbo representa. Entonces vamos a imaginarnos que cada verbo es como el director de una gran puesta en escena y que entonces va a tener que elegir qué actores o qué elementos necesita para representar esa acción. Por ejemplo, si yo quiero representar la acción de caminar, lo único que necesito es una persona o un ser animado, supónganse un perro, que realice esta acción, o sea, que camine, que ponga un pie adelante del otro y con eso ya se entiende el significado, no necesito nada más. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner en escena la acción de comprar? Y bueno, ya necesito un presupuesto un poquito más amplio, porque no me va a alcanzar solamente con la persona que realiza la acción, sino que además voy a necesitar un objeto. Porque digamos, si yo simplemente estiro el brazo, como que estoy comprando, pero no obtengo nada, o sea, no me llevo nada a cambio, es como que la acción queda incompleta, porque uno siempre compra algo. Justamente esto que estamos haciendo de analizar cuántos actores o cuántos elementos necesito para la puesta en escena, es en realidad analizar la estructura argumental del verbo. Porque cada uno de esos elementos que sí o sí tienen que estar para que se entienda el sentido del verbo, son los argumentos de ese verbo. Y dependiendo de cuántos argumentos necesite un verbo, es que vamos a tener verbos transitivos o intransitivos. Pero no se preocupen que vamos a ir de a poco y vamos a ver cada uno por separado. Los verbos intransitivos son los que necesitan un solo argumento y ese argumento va a tener la función de sujeto de la oración. Ese sujeto puede ser la persona que realiza la acción, la persona o el ser animado que realiza la acción. Por ejemplo, si digo mi gata duerme o él camina. También puede ser que ese sujeto haga referencia al que experimenta o que padece la acción. Por ejemplo, si decimos creció el río o floreció el rosal. En ese caso estamos hablando de situaciones o de eventos que les suceden al río y al rosal. Pero en cualquiera de los casos, fíjense que sin necesidad de agregar nada más, solo con eso, ya esas oraciones tienen sentido y están completas. En cambio, los verbos transitivos son verbos que necesitan de dos argumentos. Uno de esos argumentos va a ser el sujeto, pero el otro va a ser el objeto directo. El objeto directo, para entenderlo, piénsenlo como el objeto sobre el que se proyecta la acción del verbo o que se ve afectado por la acción del verbo. Ya se va a entender un poquito más.
tengan paciencia. Por ejemplo, si yo vengo y les digo, yo hice, ustedes, lógicamente, me preguntarían, ¿hiciste qué? ¿Hiciste ejercicio? ¿Hiciste la tarea? ¿Hiciste una torta? Justamente porque la estructura del verbo hacer es alguien hace algo. Entonces, lo que yo dije está incompleto, no tiene sentido. Necesito aclarar qué es ese algo, o sea, qué es lo que hice. Por ejemplo, tengo que decirles, yo hice una torta. Esto mismo pasa con otros verbos como comprar, decir o traer, entre muchos otros. Estos son solo algunos ejemplos. ¿Y por qué es tan importante reconocer los verbos transitivos e intransitivos? Bueno, la respuesta corta es que en la gramática del español muchas cuestiones dependen del tipo de verbo que tengamos en un contexto o que vayamos a usar. Porque, por ejemplo, si yo quiero pasar algo a voz pasiva, solamente voy a poder usar verbos transitivos, son los únicos que tienen esa posibilidad. Y por otro lado, los intransitivos no es que solo necesitan un único argumento, pero yo les puedo agregar un objeto directo si quiero. No, en realidad un error bastante grave con los verbos intransitivos es el de querer agregarles un objeto directo. O sea, los verbos intransitivos son incompatibles con el objeto directo. Van a tener una estructura distinta y, por ejemplo, pueden agregar preposiciones para agregar cierta información. Eso ya veremos más adelante. Pero el verbo, el tipo de verbo, determina muchas cuestiones de cómo formar correctamente una oración. Y si querés seguir aprendiendo conmigo, te dejo algunos videos relacionados, pero también podés seguirme en todas mis redes y no te olvides de suscribirte a mi canal. ¡Nos vemos!